Hola, buenos días. Los saludos de Torre de Cali Plaza Hotel. Hoy en el marco del foro Retos y Oportunidades de Contratar Personas con Discapacidad, organizado por la Gobernación del Valle, GCI y el Grupo Multisectorial. Me encuentro con una persona muy especial, Ricardo Becerra, quien rueda por Colombia hablando de temas de inclusión. Ricardo, bienvenido a Cali. Hola Natalia, cielos azules para ti. Cielos azules para ti. Ahorita le vamos a contar a las personas acerca de ese saludo. Ricardo, háblanos un poco de ti, de en qué trabajas, quién eres y qué te trae a Cali. Bueno, ¿quién es Ricardo? ¿Quién es Ricardo? Pregunta difícil. No, pues Ricardo es una persona muy feliz. Vengo desde hace muchos años trabajando con los derechos o por los derechos de las personas con discapacidad y las personas mayores. Me formé como diseñador industrial de la Pontificia Universidad Javeriana y me desempeño hoy en día como consultor en diseño universal, accesibilidad, movilidad humana y servicio incluyente. Entonces, asesoro en este momento al Ministerio de Transporte y al sector privado, al sector empresarial. Además, también hacemos algunos pinitos y tenemos el Ferrari. Aquí está el Ferrari, entonces el Ferrari rueda también por esos lados. Así como por contarlo como por encimita para profundizar ahora en algunas cosas. Claro que sí, y es que hoy vamos a hablar de economía, empresa y emprendimiento. Esta es una entrevista para el Canal 2, el canal de nuestra gente, y para la revista E3 de la plataforma de medios ECAN Media. Ricardo, hablemos de inclusión. Cuando hablamos de inclusión, ¿a qué nos referimos? Tradicionalmente se entiende la inclusión como unos procesos derivados también de las necesidades de la población discriminada. Cierta población que ha sido invisible durante mucho tiempo, por décadas y por años y por siglos. Adicionalmente, en este caso, pues nos precisamos mucho con las personas con discapacidad. Dicen algunos expertos que la inclusión tiene que ver con la implementación de políticas públicas, ¿cierto?, asociadas al goce pleno de derechos de las personas con discapacidad, a las acciones afirmativas, a la eliminación de barreras actitudinales, a la no discriminación, al respeto por la dignidad y la autonomía de las personas con discapacidad. Pero yo te voy a decir una cosa, la inclusión creo que es mucho más allá que eso, porque la inclusión debería ser un proceso por defecto, no debería existir. De hecho, no debería existir, por defecto deberíamos incluir y podríamos llamarlo mejor convivir. Creo que el término sería, el más apropiado sería cómo convivimos tú y yo juntos, cómo disfrutamos nuestro mundo en el mismo lugar, al mismo tiempo y de distinta manera. Mientras yo ruedo, tú caminas, pero podemos llegar exactamente al mismo punto si yo no tengo las barreras. Entonces, si volvemos limpios los entornos, los aseguramos, pues, ¿para qué hablamos de inclusión? Todo fluye. Antes de hablar de entornos accesibles y cómo hacer para que ambos rodemos y caminemos por las ciudades, ¿por qué no hablamos un poquito del término que usaste porque dijiste persona con discapacidad? Normalmente y sobre todo en los medios de comunicación conocemos y entendemos y decimos la palabra persona discapacitada. ¿Por qué no es la persona discapacitada y por qué es persona con discapacidad? Digamos que hay 3 puntos específicos para verlo. Primero, yo no soy un adjetivo, ¿cierto? Discapacitado, o minusválido, o impedido, o tullido, o postrado en una silla con ruedas, ¿cierto? Como lo dice el común de la gente. 100 colombianos dicen, ¡ay, allá va el discapacitado! Digamos que no soy un adjetivo porque el adjetivo no dimensiona mi realidad, mi identidad, ¿cierto? La discapacidad no me define como persona, primer punto. Entonces, no debemos adjetivizar a las personas, primer punto. Segundo, yo no soy una cosa. Muchas veces a mí me identifican, le voy a colocar un caso muy concreto, llego a un aeropuerto, llego al check-in y de pronto la señorita muy querida, muy de buena familia, con muy buenas intenciones, porque las buenas intenciones también discriminan, y me dice, señor, ¿usted requiere asistencia? Y yo, depende porque si el avión está en posición remota, si está en contacto, etcétera, pero digamos que sí. Entonces toma el radio y dice así, por favor, asistencia a silla de ruedas. ¿Qué es lo que sucede? Me está llevando al plano de un objeto, no de la persona. Y tercero, no soy una circunstancia. Una circunstancia es cuando yo estoy en un punto específico, tú por ejemplo, estoy en la bocarrampa de un puente peatonal, pasan muchísimas personas, yo no puedo subir el puente. De hecho, a la mayoría de los puentes peatonales yo tengo mucha fuerza en los brazos, pero las gradientes de las pendientes de los puentes peatonales en las rampas son muy elevados y son recorridos muy largos. Entonces requiero de un
empuje adicional, un macancán bien poderoso o una niña muy querida que se ofrece muchísimo además, ¿cierto? Y me ayudan a subir el puente. En alguna ocasión pasaron más de 200 personas durante 2 minutos y nadie se acercó a mí. O sea, hay una serie de temores circunstanciales por falta de conocimiento o por miedos infundados o falsas creencias. Y de pronto pasaba un señor al lado mío y le hice la seña de que por favor, así que me empujara hacia allá, hacia arriba. Y el señor me miró así y me dijo, no tengo. O sea, creyó que yo era un mendigo con discapacidad, porque el discapacitado está en la puerta de un puente pidiendo plata. Y yo estaba pues con esta pinta, con esta voz y todo eso, y incluso así pasa. Primero la persona, Natalia. Primero la persona. Después la condición, la circunstancia o la situación. Entonces, la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿cierto?, determina que el término preciso es persona con discapacidad y lo define como aquella que convive o tiene una deficiencia de orden sensorial, intelectual, motriz o mental a largo plazo, que al interactuar con las barreras que tiene el entorno ve impedida su plena participación social en igualdad de condiciones con las demás personas. Entonces, fíjate que este concepto ha evolucionado muchísimo y ya debemos romper ese crisol, ese paradigma que la discapacidad está en mí. No, la discapacidad, ¿dónde está? ¿En el entorno? En el entorno, precisamente porque es el que me limita y me restringe mi participación. Entonces, estamos hablando en el marco de derechos y desde ahí partimos entonces en esta entrevista. Hablemos de barreras, ¿sí? Porque siempre escuchamos que las barreras, ya entendemos que la discapacidad la genera el entorno, y que las barreras son casi siempre físicas. Tú eres usuario de silla de ruedas, hay personas sordas, hay personas con discapacidad auditiva. ¿Qué tipos de barreras enfrenta una persona con discapacidad en ese entorno en el que debe ser incluido? El ejercicio del diseño universal y de los análisis de la accesibilidad nos lleva a identificar varias categorías. Digamos que hay unas barreras espaciales, y estas barreras espaciales involucran las barreras urbanísticas, ¿cierto? La ciudad, la calle, el parque, el puente peatonal, ¿cierto? La alameda, el mobiliario urbano, la señalética, ¿cierto?, de la ciudad. Para mí puede ser clara porque yo veo y mis funciones mentales están alineadas. Pero para una persona con discapacidad intelectual no es lo mismo, porque ellos ven el mundo de distinta manera y lo entienden de distinta manera. Por una parte, pues las barreras, digamos que espaciales urbanísticas. La segunda categoría de ellas son las arquitectónicas, que ya tienen que ver con los equipamientos de uso público o habitacionales. Y las terceras tienen que ver con los objetos, ¿cierto? Los puestos de trabajo, que eso iremos a hablar el día de hoy, precisamente con todo el valor de la inclusión por vía del entorno para el sector de emprendimiento y de productividad incluyente. Entonces ahí tienes eso. Y tenemos otro tipo de barreras. El segundo tipo, la segunda categoría son las barreras comunicativas, precisamente por lo que tú mencionabas. Porque hay población, como la población sorda o la población con discapacidad visual, baja visión, ceguera o sordo-ceguera, ¿cierto? Todo lo que es discapacidad audiovisual, que requiere una serie de apoyos o de ajustes razonables necesarios para poder interactuar apropiadamente con el entorno. La tercera categoría son las barreras operativas, que son las del servicio. Casi nunca las mencionamos. Es muy diferente a la actitudinal. La cuarta categoría son las barreras actitudinales, pero las operativas son propias de una plataforma de servicio en un hotel, en un aeropuerto, en un terminal de transporte, en el avión, en la calle con el policía de tránsito. Entonces hay una serie de barreras operativas porque los procesos están definidos de cierta manera, pero no contemplan la variable de inclusión, el buen trato digno y el uso del lenguaje incluyente y de contenidos inclusivos. Y las más acérrimas de todas, las más complicadas de todas las barreras actitudinales, o sea, la propia gente, ¿cierto? La ciudadanía, el mismo empresario, ¿cierto?, con su negación de participar de un proceso absolutamente increíble al contratar personas con discapacidad, la convivencia de esa persona con discapacidad en un entorno laboral o en un entorno social porque está estigmatizado, porque está discriminado, porque está marcado, él no puede, discapacitado es no poder, discapacitado es no poder hacer nada, no pensar nada, no moverse nada. Entonces hay una cantidad de barreras bien bravas que tienen muchos fundamentos y muchas causas en su naturaleza que valdría la pena identificar después. Y como ciudadanos, entonces, ¿cómo comenzamos a eliminar barreras actitudinales? Te tengo una mala y una buena noticia. Espero que la buena sea que se puede. La mala, de alguna otra manera, pues no es que sea mala. El ser humano es un ser humano programado.
¿cierto? Nace programado y se programa a través de la sociedad, a través de su familia. Y la familia, su entorno social, su colegio, su comunidad, su vecindario, le empieza a vender una cantidad de información que él va adoptando, ¿cierto? La buena noticia es que podemos reprogramarlo. Esa es la buena noticia. Sí. Entonces, cuando hablamos de reprogramación, yo les sugiero a todos que cambiemos el chip. Esa es como la frase de cajón, el cliché, pero tienes una profundidad bien interesante. ¿Qué es lo que sucede? Aquí hay una gran responsabilidad por parte del gobierno, de las instituciones, del sector privado, de empezar a generar, digamos que estrategias específicas para hacer ese cambio de chip. Yo siempre he dicho en los últimos años que a Colombia le tiene que caer la CIA. ¿La CIA? La CIA, sí señora. Estamos hablando de cultura incluyente y accesible. ¿Cierto? Y estamos generando un gran movimiento hoy en día con algunos sectores y estamos formando agentes de la CIA. Entonces aquí ya de alguna otra manera lo estamos lanzando, hacemos un pre-lanzamiento, lo vamos a hacer el 3 de diciembre en el Día Internacional se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Nos falta cultura definitivamente, y esto tiene que empezar por el hogar, y creemos firmemente que el niño de 6 a 10 años de hoy es el líder del mañana. Niño que dentro de 20 años tiene 26, 30 años, ¿cierto? Y es una persona que muy seguramente pues depende de su procedencia sociocultural, pero suponiendo que los líderes que van a hacer transformación han cursado su secundaria, su bachillerato, han estudiado una carrera y posiblemente han hecho una especialización. A ellos los estamos tomando ahora. O sea, ya digamos que lo hacemos con las personas adultas y adultos mayores, no hay ningún problema, pero sí creemos firmemente que la real transformación está en la siembra del joven, ¿cierto? Que es el que va a traducir y tenemos que generar unos procesos de formación sostenible. Entonces ahí podemos intervenir en los colegios, ¿cierto? En las universidades, digamos que esos son focos muy interesantes para empezar a dar alguna serie de información al respecto, y creo que los colegios y las universidades tienen que meterse en la onda de la inclusión y generar unas cátedras, unas asignaturas que hablen de inclusión, que hablen del respeto por el otro, de la aceptación por el otro y fundamentalmente de la convivencia con el otro. Entonces, como ciudadanos tenemos un reto y es volvernos agentes de la CIA. Así es, nos vamos a volver agentes de la CIA, tenlo por seguro. Y esa es la invitación entonces que hacemos desde el Canal 2, que todos trabajemos por entornos accesibles e incluyentes. Estamos en el sector empresarial y la inclusión laboral de personas con discapacidad es un tema bastante importante en el país. ¿Cuál es la situación actual de las personas con discapacidad que están en edad de laborar? Mira, aquí hay algo que es muy interesante. Hay personas con discapacidad, ¿cierto?, que quieren trabajar dignamente. Hay personas con discapacidad que quieren trabajar dignamente y no pueden. Y hay personas con discapacidad que definitivamente no quieren trabajar dignamente. Hay 3 categorías, ¿cierto? Es una realidad. Y es una realidad. Hay personas que viven en su zona de confort. Yo no sé, para todos es una verdad que la vemos todos los días en la calle, ¿cierto? Personas que viven de la caridad humana, ¿cierto? Son mendigos, ¿cierto? Que se ubican en una esquina con su silla con ruedas, mostrando su muñón porque son amputados. Yo no tengo nada contra eso, pero creo que eso no es digno. No es digno ni para él ni para la sociedad, y resulta que ellos viven en una zona de confort porque les va muy bien. Definitivamente les va muy bien. Conozco personas que se ganan más de 5 salarios mínimos, ¿cierto? Pero no saben cómo utilizarlos porque no tienen una cultura del ahorro, no pagan seguridad social, entonces pues ahí hay varias situaciones. Entonces ellos no quieren trabajar, no les interesa trabajar en algo formal. Están las personas que quieren trabajar y no pueden. ¿Por qué? Por su condición. Porque hay una serie de calificaciones, digámoslo de esta manera, digamos que no en las patologías, en la situación, en la condición de discapacidad. El Ministerio de Salud está trabajando mucho con la implementación del certificado de discapacidad, que esto es una herramienta muy poderosa, y también con el registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad a través de la resolución 583 del año 2018. Tenemos un problemita porque se amplió el régimen de transición otra vez hasta el 2020, entonces, pero ahí digamos que vamos andando, pero eso nos puede acreditar mucho. Ese proceso es fundamental, ¿cierto? Para poder acreditarse, porque no todo el mundo no hace la certificación. De hecho, hay muchas personas con discapacidad que no se autorreconocen como tal. Entonces, por esa razón no pueden, y por otra razón es porque el entorno es muy agresivo.
Entonces no pueden salir de sus casas, son invisibles, y son invisibles, no son reconocidos por la comunidad. Si no son reconocidos por la comunidad, no se pueden garantizar sus bienes y servicios, o los derechos a los bienes y servicios, por lo tanto somos invisibles. Y la tercera categoría de las personas con discapacidad que quieren trabajar dignamente, ¿cierto? Que se califican, estudian, se preparan, quieren salir adelante, quieren demostrarse a sí mismos que son capaces, que no son discapacitados por tener una disminución de capacidad, sino que son discapacitados, como dice la gente, por tener una distinta capacidad. Entonces se desarrollan destrezas de alguna otra manera, pero no encuentran esas oportunidades en el sector empresarial y productivo. Entonces digamos que en ese orden de ideas es una labor por parte del sector público y del sector empresarial que puedan identificar oportunidades donde se puedan perfilar a las personas. No te puedo decir datos, no soy el experto ahí. Yo creo que en el evento de hoy algunos de los conferenciantes van a arrojar indicadores al respecto, pero son muy bajitos. Primero, llegar a ser una persona con discapacidad profesional en el país es muy complejo, somos muy pocos los que hemos llegado a ese punto, pero ahí estamos. Y te iba a decir otra cosa y se me olvidó, no importa, ahorita me acuerdo. Pero entonces... Ya me acordé, perdone. Una situación es hablar de empleabilidad incluyente. La inclusión laboral es un proceso, ¿cierto? Pero no debería llamarse así, debería llamarse empleabilidad incluyente, ¿cierto? O productividad incluyente. Y ahí está el otro punto. ¿Cómo incentivamos a que la persona con discapacidad, su familia, incluso sus cuidadores, generen ideas de negocio productivos? Que ellos generen, que hagan autogestión de sus proyectos de vida. Ese sería un proceso bien interesante. ¿Por qué siempre buscar un empleo? ¿Por qué quedarse con el empleo, ¿cierto? Donde pues tiene la garantía de recibir su quincena a los 15 y los 30, pero qué mejor que ser el dueño de su negocio. No, y además que serían generadores de empleo y podrían entrar a la cadena de valor de las empresas y volverse también proveedores de la industria. Total. Entonces fíjate que ahí, y hoy en día, con todo este concepto innovador de las industrias creativas y productivas, creo que ahí tenemos un espacio para fortalecer increíble y generar, a través de los perfiles de las personas, generar también unas líneas de formación, generar también unas líneas de financiamiento, ¿cierto? Que ayuden también con su trabajo, con garantías, con la confianza que tiene que dar el sector financiero para que las personas con discapacidad puedan montar su unidad de negocio, su unidad productiva. Yo creería que ese sería el punto. De hecho, hay muchas personas que tú ves, por ejemplo, personas que piden dinero, ¿cierto? Porque declaran su situación y llaman a la miseria, a la conmiseración, a la misericordia de las personas. Y tienen unos talentos. Si es capaz de subirse a un transporte del mío, a echar semejante discurso, pues con esa labia, no sé, puede hacer otras cosas. ¿Sí me explico? Y tiene sus manos. Como empresario. Como empresario, como unidad productiva, en su casa incluso, puede trabajar desde su casa. Bueno, revista E3 va orientada o va enfocada a las MIPYMES. Las MIPYMES en Colombia representan más o menos el 98% de las empresas y son generadoras de empleo todo el tiempo. En este espacio vamos a tener cerca de 80 empresarios que podrían iniciar procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad y ejercer y comenzar a hacer procesos de empleabilidad para personas con discapacidad. ¿Por qué hacerlo? Y no pensarlo desde la discapacidad. Voy a contratar a la persona por su discapacidad, sino ¿por qué un empresario puede contratar a una persona con discapacidad? ¿Cuáles son las razones fuertes por las que lo debería hacer? Alguien ha llamado que esto en esta parte tiene que ver mucho con responsabilidad social empresarial. Yo creería que no del todo. Yo creo que esto es un voto de confianza que deben dar los empresarios a la capacidad del ser humano. Vuelvo e insisto, somos personas. Yo tengo una condición. O sea, yo no soy un bicho raro, ni soy contagioso, ni soy mala persona. Puedo ser perfectamente una buena persona y de eso vamos a hablar en la mañana de hoy. Entonces es un voto de confianza que debe hacer el empresario, pero también el empresario, ¿cierto? Debe tener también formación, es decir, debe entender y comprender cómo es que funciona esto, porque muchas veces por el solo temor y desconocimiento se niega a darle la oportunidad a las personas. Entonces, infórmese, para eso hay muchos, digamos que herramientas. Las cámaras de comercio es una de ellas, ¿cierto? Entonces ahí podemos tener el Ministerio de Trabajo, el Servicio Público de Empleo, bueno, tantas cosas que se pueden llegar a trabajar ahí. Entonces creo que primero, sin formación no hay transformación, Natalia.
Si nosotros no nos formamos, no podemos transformar ni nos transformamos. Entonces creo que ese es un primer paso. Actualización normativa, también que sepa cómo se protege a la persona con discapacidad desde el enfoque de derechos y también cómo se protege el empresario, claro. Que esa es una de las grandes dudas que tiene él. Ay, ¿será que yo puedo despedir a una persona con discapacidad? Le digo, pues por supuesto que sí. Por supuesto que la puedes pedir, hay unas causales como cualquier persona. Si yo no cumplo, si llego tarde, si no soy eficiente en mi trabajo, si hice mal las cosas y me pasan los memorandos que sean necesarios, pues qué pena, don Ricardo, mire, la empresa necesita prescindir de sus servicios porque usted ya no dio la talla. Pero por motivo de su discapacidad, jamás. Por eso esa es digamos que la protección que brinda los estamentos legislativos, normativos y políticas públicas. Entonces creo que el empresario está invitado para que conozca más al respecto. Creo que hoy es un escenario lindísimo para que podamos ver todas esas grandes oportunidades de poder contratar a la persona con discapacidad. Mire, yo les aseguro, ustedes contratan personas con discapacidad y le cambia la vida a toda su organización, porque el clima laboral comienza a cambiar. Ya la convivencia es distinta, por eso decía yo que inclusión es convivencia, ¿cierto? Donde los unos con los otros podemos convivir en el mismo lugar, al mismo tiempo y de distinta manera. Entonces, pues así es como podemos hacerlo y el clima laboral se mejora, hay una comprensión por la condición humana, por la diferencia, por el respeto a las personas y además la eficiencia. Las personas con discapacidad que realmente estamos comprometidos en cualquier lugar donde estemos, somos eficientes, somos responsables, somos súper cumplidos, ¿cierto? Somos útiles, somos convivientes. Yo no sé si esa palabra existe en el diccionario. Pero la buscaremos. Sí, una persona con discapacidad es conviviente. Bueno, Ricardo, se nos acaba el tiempo y nos quedaron muchísimos temas. Siento que se debe generar muchísima información en este tema porque hoy vamos a hablar de diseño universal, de ajustes razonables y demás. Pero antes de cerrar y despedirte, quiero que nos cuentes y les cuentes por qué cielos azules para todos. Los cielos azules te lo voy a colocar de esta manera. Cuando tú te levantas, ¿cierto? Por la mañana, tú abres la cortina de tu habitación, ¿cierto? Y ves el cielo gris, frío, ¿cierto? Como, ¿qué sientes tú en ese momento? Esa es una visión muy de Bogotá, ¿no? A veces acá tenemos más cielo azul. Pero piensa. Claro. El ánimo a uno le cambia, no es tan chévere. Es como más apagado, sí. Como triste, como letargado, como que pereza, todo esto. Abre la ventana, ¿cierto? Y hay un cielo azul impresionante, un sol radiante, unas poquitas nubes por ahí decorando el paisaje. ¿Cuál es? ¿Qué representa para ti? Uno quiere ir a conquistar el mundo. Quiere conquistar el mundo, el ánimo cambia, la energía es buenísima, la vibra es increíble. Entonces siempre le deseo yo cielos azules a las personas y de hecho mi consultorio de diseño universal se llama Blue Sky, ¿cierto? Blue Sky, diseño más amigable. Y siempre hemos tenido como ese rollo de decirle a la gente, tenga cielos azules, siempre hay cielos azules, de hecho siempre son azules. Lo que pasa es que algunos se dejan cubrir por nubes, pero la solución es sencilla, sóplelas, haga que el viento corra las nubes y ahí está el cielo azul. Los cielos azules siempre están ahí, siempre. Muchas gracias. Ok, Natalia, a ti, muy querida. Ricardo Becerra, estamos en el foro Retos y Oportunidades de Contratar Personas con Discapacidad. Esto es un informe para el Canal 2. Natalia Ardila, quienes habla, y en la cámara, Fernando. Muchas gracias. Adiós.